Guillermo Valdés, nuestro colaborador de todos los miércoles, columnista de Milenio, está con nosotros y le sabe al tema. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenas bien, noches. Buenas noches, Azucena. La Guardia Nacional enfrenta ya a los propios morenistas entre morenistas. Pues, Amnistía Internacional dice, alto, algo están haciendo mal. ¿Tú leíste lo de Durazo como una amenaza o advertencia? Pues mira, es un chantaje que no tiene sustento, porque efectivamente una vez que la Corte declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, el Ejército se queda sin ninguna protección jurídica para estar realizando tareas de seguridad pública. Entonces, si no se hace algún cambio constitucional, el que propone el gobierno de crear la Guardia Nacional en esos términos, u otra, porque hay otras alternativas para darle cobertura jurídica al Ejército. Se puede reglamentar el artículo 29 constitucional para poder mantener esta cubierta jurídica de la actuación del Ejército. O sea, no es o esto o el Ejército a los cuarteles. No, hay otras alternativas. O sea, sí se tiene que resolver el problema de la protección jurídica del Ejército, porque el Ejército es necesario que permanezca en las tareas de seguridad. De ahí no se sigue que la única opción sea militarizar de manera permanente la seguridad pública, que es lo que está en la propuesta del gobierno de López Obrador. Tú puedes mantener un régimen con modificaciones, por ejemplo, el artículo 29, para establecer un plazo y condiciones de participación del Ejército en tareas de seguridad, y al mismo tiempo iniciar un proceso de fortalecimiento de la Policía Federal, de crear la Guardia Nacional con mando civil. En fin, hay otra serie de opciones que no necesariamente las que planteó el gobierno. Entonces, en ese sentido, no hay o me aprueban esto o el Ejército se retira. ¿Tú sí lo viste como un chantaje? Es un chantaje. Para que luego tal vez los diputados caiga sobre ellos la responsabilidad de sacar al Ejército de la calle, y entonces eso no nos conviene a nadie en este momento. Por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que lo sensato es que se siente el gobierno a negociar con el legislativo y con las gentes que saben de este tema para buscar salidas realmente legales y operativas funcionales al problema de la seguridad. Tú pones una sobre la mesa, dicen una cosa no excluye a la otra, puede seguir el Ejército en la calle, pueden ir peleando la Guardia Nacional que esté bajo mando civil o mando mixto, no sé, y modificar el artículo 29 que daría temporalidad a la permanencia. O sea, tú puedes, el artículo 29 es aquel en donde se establece que las garantías individuales pueden ser congeladas en algún tiempo. Entonces tú puedes argumentar ese tipo y reglamentarlo para justificar la presencia del Ejército en estados en donde la inseguridad es crítica y decir, y esto va a operar durante ciertos periodos en estados con cierta aprobación presidencial del Congreso, etcétera. Es tarea de reglamentarlo y eso le daría la cobertura jurídica. Pero la oposición más fuerte que hay dentro de la oposición y de sectores externos e internacionales es a la militarización permanente que está suponiendo el que la Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de la Defensa con un mando militar. Se podría hacer la Guardia Nacional con mando civil o fortalecer la Policía Federal. Ahora vemos algunas voces al interior de la Cámara de Diputados, como la voz de Tatiana Cloutier, pero inmediatamente la neutraliza Jacob Polevsky con un tema político, Guillermo. Pues sí, digo, es que eso lo que te habla es de mucha intolerancia dentro del partido del gobierno, que no acepta la más mínima disidencia ni la más leve crítica a las propuestas del Ejecutivo, y eso pues es empobrecer el debate y no realmente abrirse para buscar la mejor solución al problema de la inseguridad, que es muy grave. Yo todavía tengo confianza en que el equipo de Andrés Manuel López Obrador preste oídos a los expertos como tu caso. En la columna de Milenio tú haces un repaso rápido de los principales errores que hemos tenido con la estrategia de seguridad, Memo. Así es, mira, y básicamente es, en primer lugar, el problema de la inseguridad no es un problema de gestión, de cómo nos coordinamos mejor. No es de coordinación. Hay que hacerlo, pero eso no lo resuelve. ¿Por qué? Porque teniendo 50,000 miembros de la Guardia Nacional, con el nivel de organizaciones criminales dispersas por todo el territorio nacional, no alcanzan.
Yo ya he estado ahí en las reuniones de gabinete cuando estaba el presidente Calderón y eran claramente insuficientes 60,000 soldados y 30,000 policías. Entonces, ahora el problema ha avanzado. Entonces, las capacidades de la Procuraduría, de ministerios públicos son insuficientes, las capacidades de las cárceles son insuficientes, las fiscalías que están atendiendo el tema de los desaparecidos son muy pequeñas. Entonces, el primer gran error es creer que las capacidades del Estado como están ahorita son suficientes. Entonces, el que este gobierno, además de la coordinación, si no plantea el crecimiento y el fortalecimiento de policías, de ministerios públicos, de fiscalías, de cárceles, no se van a dar abasto. Y el presupuesto no dicta que lo quieran hacer. Si no hay presupuesto para hacer eso, pues este va a ser otro error gravísimo, porque el presupuesto de seguridad de este año es 12% menor al del año pasado. Tú dices en tu columna, Felipe Calderón lo duplicó. Lo llevó de 110,000 a 220,000 millones. Que tampoco se reflejó demasiado en las cifras positivas. No, pero se fueron creando estas capacidades. La Policía Federal, por ejemplo, la mejora del Ejército, los servicios de inteligencia, Plataforma México, muchas cosas. ¿Y luego Peña Nieto? Luego se estancó 6 años. Peña Nieto dejó 216,000 millones, 4,000 menos que el gobierno de Calderón. Y ahora para abajo. Entonces dices, pues esto no se va a solucionar reduciendo el presupuesto. ¿Ves alguna diferencia contundente, muy clara entre la estrategia de Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador? Pues lo único que ahora el mando, que en algún momento se pensó que lo llevaba a Gobernación, ahora lo van a llevar el presidente y los militares. El secretario de Seguridad no va a tener ninguna vela en el entierro, ¿no? Pues no, es una Secretaría de Seguridad sin policía. Es que a mí me llama la atención que hable Durazo de la Guardia Nacional cuando tampoco le va a tocar a él coordinarla, ¿o sí? No, yo pongo ahí en el artículo, crear una Secretaría de Seguridad y quitarle la policía, pues parece un mal chiste. La Policía Federal, la Secretaría de Seguridad va a ser una guardia que va a estar bajo las órdenes estrictas del presidente de la República. Así es, y luego del secretario de la Defensa. Bueno, pues a ver cómo nos va, Guillermo Valdés, en el tema de seguridad, que es el tema más sensible. Así es. Tú lo has medido también en tus encuestas, es lo que más nos preocupa y bueno, parece un poco desarticulada la estrategia. Ojalá que nos den una sorpresa. Ojalá, pues sí. ¿Nos vemos el 9 de enero? Nos vemos el 9 de enero. Gracias, Memo. De verdad, qué gusto compartir contigo otro año. Y a ti. Ya llevamos varios. Ya. Y es siempre un gusto, un placer escucharte y tenerte cerca. Gracias, Guillermo. Contrario, un placer estar contigo. Gracias. Pásenla bonito y nos vemos el próximo año. Gracias, Guillermo Valdés.